Llegué a la boda con un sobre sellado con identificación biométrica, no por lujo, sino por miedo a que alguien lo abriera antes de tiempo. Dentro llevaba el documento firmado que transfería una villa frente al mar, valorada en 3,8 millones de dólares. Solo hacía falta que Rachel pusiera su mano y todo sería legalmente suyo. No tenía moño, no había tarjeta, solo una línea escrita a mano, fría como una sentencia. Para la hija que una vez juró que nunca dejaría a su madre fuera de su vida. Pensé que bastaría con dárselo en silencio, mirarla sonreír y susurrarme: «Mamá, gracias por todo». Pero ni siquiera me dejaron pisar la alfombra roja. Desde niña, Rachel siempre tuvo esa mirada de quien sabe que nació para ser adorada. Nunca pidió permiso para nada. Todo le llegaba sin esfuerzo: el vestido importado, el viaje de estudios a París, incluso esta boda lujosa que financié en secreto, sin que nadie me preguntara si quería estar presente. No fue por debilidad, fue porque yo creía que si amaba lo suficiente, si daba sin esperar nada, en algún momento ella voltearía. Me vería de pie, no como una sombra incómoda, sino como una madre digna de orgullo. Gracias por seguir este canal. ¿Te gustaría escuchar la historia de la nuera que expulsó a su suegra del hogar que ella misma construyó? Escribe el número 3 en los comentarios y dime, si una hija puede echar a su madre de su boda, ¿estará presente cuando esa madre esté en su lecho de muerte? La ceremonia fue en una antigua villa en las colinas de Napa, famosa por sus viñedos y un piano al aire libre. Desde la entrada, los invitados recorrían un pasillo cubierto de flores frescas, orquídeas blancas que conozco demasiado bien, las mismas que cultivaba cada sábado cuando Rachel era pequeña, solo para poner una en un vaso junto a su cama, para que al despertar el mundo ya le pareciera amable. Hoy nadie puso flores para mí, ni siquiera me ofrecieron un vaso de agua. Llegué media hora antes. Llevaba un vestido color champán, ese que ella dijo una vez que me hacía ver como una reina. Mi cabello recogido al estilo francés, adornado con una horquilla de perlas que George, su padre, me regaló en nuestro primer aniversario. Me quedé afuera, en la entrada donde los invitados debían presentar una invitación digital para ser registrados por una tableta. Yo no tenía invitación. Rachel me había prometido que me la enviaría por mensaje. Una sorpresa especial para mamá, dijo. Di mi nombre. La encargada del evento tecleó varias veces y frunció el ceño. Lo siento, señora, usted no está en la lista de invitados. Sonreí, pensando que era un error. Soy la madre de la novia. La mujer alzó la vista y luego miró a un hombre vestido de negro, parado a pocos pasos. Él se llevó el auricular al oído, escuchó un momento y murmuró: «Sí, hay una señora mayor que dice ser la madre de la señorita Rachel. No, no figura en la lista, entendido». Se acercó de nuevo y, con una cortesía mecánica, bajó la cabeza, pero sus ojos eran tan fríos como el cristal templado. «Señora, por instrucciones del equipo organizador, si no cuenta con el código de invitación, deberá retirarse de esta zona». Me quedé inmóvil, sin palabras, sin aire, y justo en ese instante Rachel apareció. Llevaba un vestido de novia Vera Wang con una cola de 5 metros, resplandeciente como la niebla al amanecer. Su rostro estaba tan impecablemente maquillado que no reconocí a la niña que una vez acuné en mis brazos. «Rachel», llamé con voz temblorosa. Ella se detuvo por un segundo, miró, no sonrió, no se sorprendió, solo dijo: «Mamá, no debiste venir. Vas a arruinar la estética del evento». Y luego se dio la vuelta. Caminó hacia el altar como si yo no existiera. Me dejó parada ahí, en un sendero cubierto de orquídeas blancas, las mismas que yo solía cultivar cada semana solo para decorar su velador. Pero ahora eran flores de despedida. No lloré, tampoco me fui de inmediato. Me quedé unos minutos más, saqué el sobre blanco de mi bolso, ese que planeaba entregarle durante la cena, cuando todos brindarían por los novios y yo, en silencio, le pondría el regalo en la mano como el acto más puro de amor materno. Dentro estaba el contrato de transferencia de un resort frente al mar, valuado en 3,8 millones de dólares, ya firmado, ya notariado, con una cláusula: solo podrá hacerse efectivo el día de la boda. Observé el sobre. Salí del recinto sin mirar atrás. De camino a casa,
entré a una pequeña cafetería cerca de la estación de tren. Pedí un té de jazmín, el mismo que Rachel solía tomar en secundaria, en aquellas tardes en que hacíamos mochi juntas en la cocina vieja. Saqué el sobre, abrí los papeles con cuidado, tomé un bolígrafo, y no para firmar, sino para tachar una línea. Destinataria, Rachel Whitmore. La borré por completo y escribí otro nombre, Helena Hart, mi antigua asistente, la mujer que me cuidó con paciencia y ternura durante los años en que apenas podía moverme tras el accidente. Helena nunca me pidió nada, pero una vez, sin querer, escuché una llamada suya. Estaba trabajando en 3 empleos a la vez para pagar la terapia intensiva de su madre, que acababa de sufrir un derrame cerebral. Saqué el celular y llamé a mi abogado. Cambia el nombre de la beneficiaria, que pase a nombre de Helena, con urgencia, le dije al abogado. Y mientras Rachel alzaba la copa de vino, agradeciendo el amor de familia, los sacrificios de sus padres y el apoyo incondicional de los seres queridos, ella ni se imaginaba que el mayor patrimonio de su vida acababa de desaparecer de sus manos. No hubo ovaciones, no hubo brindis para celebrar, solo yo, en otro rincón del mundo, sentada en un tren rumbo al norte, leyendo el fax de confirmación legal. Al final del documento, una línea escrita por el abogado. Transferencia anulada. El regalo ha sido cancelado según su solicitud. No sé si Rachel alguna vez lo entenderá, que a veces lo que realmente arruina un espacio no es la presencia de una madre, sino la falsedad disfrazada de flores y seda. Guardé los papeles en mi bolso y me puse de pie para salir de la cafetería. Pero justo al cruzar la puerta, lo vi. Él ya estaba ahí, esperándome. Daniel, el prometido de Rachel, o mejor dicho, el mismo que, en nuestra primera reunión, me prometió que protegería a su suegra como a una madre, y que ahora había guardado un silencio cobarde mientras me echaban de la boda. Señora Margaret, me saludó en voz baja con un tono que escondía más de lo que decía. ¿De verdad canceló la transferencia? No respondí, no me hizo falta. Mi mirada bastó para dejarle claro que todo estaba hecho. Daniel frunció el ceño. Lo vi sacar su celular, alejarse unos pasos y responder una llamada rápida. El plan cambió. Ella cortó todo. Iniciamos la fase 2. ¿Fase 2? Me quedé helada. Mi corazón dio un latido seco. Algo no estaba bien. Yo creía que ser rechazada en la boda de mi propia hija sería el golpe más duro. Pero no era más que la primera escena, porque Rachel y Daniel no solo querían ese regalo de bodas, ellos lo querían todo. Debería haberme sentido aliviada. Había recuperado el control. Había dicho no, pero esa sensación no llegó. En su lugar solo sentí un hueco frío en el pecho, como si hubiese escapado de una trampa solo para caer en otra más profunda, más silenciosa, más peligrosa. Y yo tenía razón. 2 días después de la boda recibí una carta. Era una invitación obligatoria para un chequeo médico general como parte de un seguro premium. Un programa al que jamás me había inscrito. Yo estaba bien. Sigo manejando mi auto, camino cada mañana sin ayuda. Pero la carta tenía un nombre en el remitente, Rachel. Quizá esta era su manera de cuidarme, después de todo. Así que fui. En el hospital, el médico me llevó a hacer una serie de pruebas. Memoria, reflejos, sistema neurológico. Tras casi 2 horas, se sentó frente a mí, escribió en silencio durante un largo rato y luego levantó la vista con cierta lástima. Señora Margaret, usted presenta signos de deterioro cognitivo en fase inicial. Vamos a contactar a su tutora legal para establecer un seguimiento estricto. Me quedé atónita. ¿Qué tutora legal? Su hija, Rachel, fue designada oficialmente por el tribunal hace 3 días. Salí del hospital con un vértigo que no venía de la presión arterial ni del azúcar. Venía de una verdad que no podía digerir. Ya no tenía control sobre mi propio cuerpo. Hace 3 días fue el mismo día que me expulsaron de la boda. El mismo día que cancelé el regalo. Y también el día en que Rachel presentó una solicitud judicial para quedarse con todo lo que no me dio tiempo de proteger. Volví a mi pequeño departamento en el 8º piso, el que compré con mis ahorros, el que decoré con mis propias manos, donde viví sola durante 12 años. Pero la llave ya no abría. Un hombre con traje salió desde adentro y me entregó un documento. Por orden judicial,
esta propiedad queda temporalmente sellada mientras se evalúa la capacidad cognitiva y la estabilidad conductual de la señora Margaret Whitmore. ¿Y usted quién es?, pregunté. Abogado representante de la señorita Rachel, respondió, sonriendo con una cortesía que dolía más que cualquier bofetada. Solo busca lo mejor para su madre. Días después, Rachel me envió un correo escueto con un nuevo usuario y contraseña para una aplicación llamada SafeNest, una plataforma para gestionar a familiares con condiciones mentales. Allí estaba todo. Mi rutina, escrita por alguien más. 6 de la mañana, despertar y tomar medicación 6:30 de la mañana, caminata dentro del centro geriátrico 7:30 de la mañana, desayuno blando 8:30 de la mañana, terapia emocional. No elegí nada de eso, no aprobé nada, solo me lo impusieron. Llamé a mi antiguo abogado, Paul Grant. Su voz sonaba apagada, temerosa. Margaret, lo lamento. Rachel presentó un video en el que usted aparece diciendo frases sin sentido, actuando de forma errática. El juez aceptó la solicitud de tutela urgente. Me quedé muda. ¿Qué video?, susurré. Uno donde usted está parada en medio de la calle, gritando al viento, llorando, diciendo el nombre de George. Parecía realmente alterada. Y entonces lo recordé. Solo una vez, una sola, lo hice. El día del aniversario de la muerte de mi esposo. Me detuve en la acera, pronuncié su nombre al aire, muy bajito. Un transeúnte se ofreció a acompañarme a casa. Lo que no sabía es que Rachel había instalado cámaras de seguridad alrededor de mi edificio. Desde ese día viví encerrada en una habitación de apenas 16 metros cuadrados, sin cerradura interior, sin cocina, con cubiertos de plástico como si fuera peligrosa. No podía retirar dinero, no podía recibir correspondencia directa, y nadie, salvo la tutora legal, podía venir a visitarme. Solo Elena, mi antigua asistente, la misma a quien ayudé en silencio durante años, logró encontrarme. Me envió un paquete de galletas, y dentro, escondido, venía un chip de geolocalización. Con esa señal, Elena descubrió lo impensable. Rachel estaba liquidando todos los bienes a mi nombre. ¿La excusa? El aumento en los costos del tratamiento psiquiátrico. Pero eso no fue lo peor. Elena me envió una foto, un documento recién registrado. Whitmore Legacy Foundation, preservando el legado de mi madre. Firmado por Rachel y Daniel. Allí estaban mis manuscritos, mis diarios, mis obras de arte. Todo lo que yo había creado a lo largo de 30 años, como terapeuta especializada en trauma y memoria, ahora figuraba bajo la propiedad intelectual de Rachel. Ella había registrado los derechos a su nombre y solicitaba financiamiento de fundaciones internacionales para ayudar a ancianos con deterioro cognitivo a recuperar sus últimos recuerdos. Yo, la mujer que dedicó su vida a defender la memoria, ahora era presentada como un testimonio trágico de la decadencia mental. Exigí hablar con Rachel. Una semana después apareció, pero no en persona, solo a través de una pantalla, fría, maquillada con perfección quirúrgica. «Hola, mamá», dijo. «Deberías descansar, ya me encargué de todo». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hiciste todo esto?». Ella sonrió, pero no era la sonrisa de la niña que yo había criado. Era una sonrisa que dolía. «Porque tú nunca desaparecías, mamá. Siempre estabas ahí, en mis estudios, en mis relaciones, en mi sombra. Ahora me toca a mí tener luz». Reí, una risa seca, hueca. «Esa luz está hecha de traición». «No es traición», contestó Rachel sin pestañear. «Es evolución. La generación de mamá cree que sacrificarse es admirable. La mía cree que el verdadero poder es el control». Corté la llamada. Por primera vez en mi vida, sentí el peso de ser considerada un estorbo por la persona que yo traje al mundo. Me habían quitado el derecho a ser madre, me habían etiquetado como demente, y me habían enterrado viva en un lugar donde nadie creía que yo aún era lúcida. Ya no tenía nada que perder, y eso me hacía más peligrosa que nunca. Esa noche abrí el paquete de galletas de Elena. Además del chip, había algo más. Un papel doblado, escrito a lápiz, con letra apresurada. Recuerde, los originales siguen existiendo, y no es la única que lo sabe. Sótano, casa antigua, tabla detrás de la foto de bodas. Se me erizó la piel, sabía exactamente a qué se refería.
La primera casa que compartí con George, el lugar donde nació Rachel. Allí escondí documentos nunca publicados, incluyendo el testamento original, patentes sin registrar y una grabación que había olvidado que existía. Una grabación capaz de destruir todo lo que Rachel está construyendo. Miré al techo del asilo, donde solo colgaban luces frías y se escuchaba el tic-tac de un reloj, y murmuré: «Está bien, hija, jugaremos esta partida hasta el final». Volví a enrollar con cuidado el papel. Lo escondí dentro de mi cuaderno de poesía, ese que los cuidadores creen que es solo una colección de versos antiguos, pero en realidad ahí registro cada paso falso de Rachel, cada llamada sospechosa, cada transacción financiera, cada captura de pantalla que Elena logra enviarme, todo guardado en un disco secreto, y todavía no he dicho mi última palabra. Esa noche, cuando todo el centro geriátrico dormía y los turnos nocturnos empezaban a cambiar, hice lo que nadie imaginó que una paciente con deterioro cognitivo pudiera hacer. Me acerqué al enchufe detrás del escritorio, saqué un viejo cable que escondí días atrás y comencé a desmontar el cerrojo de la ventana. Cada noche aflojaba solo un tornillo. Nadie sospechaba nada. Yo seguía sonriendo, fingiendo confundir el nombre de mi nieto con el de algún presidente, pero por dentro estaba completamente despierta. Memoricé los horarios de relevo, las cámaras que no funcionaban, los ángulos muertos. Estudié el plano del edificio como quien planea una fuga desde el silencio. En la 10ª noche, la ventana cedió con un leve crujido. Afuera, el aire era frío, oscuro, pero también era libertad. Abajo, en el patio trasero, el camión técnico de residuos llegaba como cada madrugada, a las 3:10 en punto. Descendí, con las piernas temblando, el corazón golpeando en el pecho, pero sin detenerme. Sabía que, exactamente 72 horas después, Rachel ofrecería una rueda de prensa para lanzar su fondo conmemorativo para mamá, presentando mi imagen, vestida con bata de paciente, como símbolo de su cruzada global. Me escondí en Vermont, el único lugar donde aún se mantenía en pie la vieja cabaña de madera que George y yo compartimos en nuestros primeros años. Y allí, justo donde Elena lo había indicado, tras una tabla floja detrás del retrato de boda, encontré una caja de metal oxidada. Por fuera estaba corroída, pero por dentro todo seguía intacto. Una grabación de 1997, donde George revelaba quién fue realmente el cofundador del proyecto médico Asteria. Y no era Rachel, aunque ahora se adueñaba públicamente de ese mérito. También hallé una foto de Rachel falsificando una firma cuando aún era menor de edad, y otro paquete de documentos: los certificados originales de derechos de autor sobre el modelo de rehabilitación de memoria a través de la música, el mismo que ella ahora presentaba como su invención. Sostuve esos papeles en las manos y supe que aún había una salida, un camino de regreso. Me volví hacia el rincón del armario, donde conservaba un teléfono antiguo, de esos modelos del 2009, que Rachel jamás podría rastrear. Marqué un número. Después de 3 tonos, una voz masculina, ronca y familiar, respondió: «Estaba esperando esta llamada. Margaret, es hora de que regreses». No necesitó decir su nombre. Esa voz era de Thomas Rhodes, el único socio que tuvo George durante los inicios del Fondo Asteria. Y también el único que sabía la verdad, que yo no era la esposa del fundador, como todos decían. Yo era la mente que ideó la terapia de memoria musical. Me encontré con Thomas la noche siguiente, en una pequeña parada al borde del bosque, en las afueras de Vermont. Lloviznaba suavemente. Bajo la luz amarilla de una lámpara antigua y el silbido del viento golpeando los cristales, él colocó sobre la mesa un portafolio marrón, grueso y pesado. «Aquí está», dijo Thomas con voz ronca, «todo el archivo original, la correspondencia completa entre tú, George y yo». Lo guardé cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien con Rachel. Abrí el portafolio con cuidado. Cada página era una huella: correos impresos, borradores escritos a mano, esquemas de los primeros modelos terapéuticos y mi firma, junto a las primeras ideas de lo que luego se convertiría en avances médicos, hasta que encontré algo más: una carta, nunca enviada. «Mi querida Margaret, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy con vida, y también es posible que Rachel haya tomado una decisión peligrosa. Durante mucho tiempo creí que solo buscaba aprobación.
pero últimamente la he visto instalar programas de vigilancia en tu computadora. Ha borrado tus correos, cambiado tus citas y ha intentado registrar los derechos de autor a su nombre. Thomas también sospecha. Debemos tener cuidado. He dejado el testamento verdadero en la caja fuerte de la oficina antigua. La clave es la fecha de nacimiento de Rachel, -17. Si algo me ocurre, prométeme una cosa. No confíes en nadie más que en tu propia memoria. George, escrita 7 días antes de su infarto. No sé cuánto tiempo sostuve esa carta en las manos. Solo recuerdo que la lluvia había cesado y que mis dedos estaban helados. George no murió por un corazón débil, murió investigando a su propia hija. Y Rachel realmente saboteó, manipuló y construyó una obra de teatro de poder que se extendió por más de una década. Volví a la cabaña con un propósito claro: recuperar todos los datos del viejo disco duro. No soy experta en tecnología, pero tengo otra habilidad: recordar. Recordar cada detalle, cada patrón, cada ubicación de archivo y las claves de codificación que George solía usar. Después de 8 horas luchando con el sistema. Finalmente, apareció una carpeta en la pantalla: /backup voiceproof g /m.we.1999. Abrí el primer archivo y ahí estaba, mi voz, más joven, más segura, resonando con claridad. Prueba número 12. El paciente reacciona fuertemente a la canción Moon River. Asociación emocional directa con su madre biológica. Nota: no es el medicamento lo que despierta los recuerdos más poderosos, es la melodía. Con las manos temblorosas, abrí el segundo archivo y escuché su voz, la de George, grave, directa. Rachel está intentando firmar los derechos como si fueran suyos, pero los documentos originales nunca le pertenecieron. Necesitamos testigos. En ese momento supe lo que debía hacer. Me peiné, me cambié de ropa y marqué un número. No el de la policía, sino el de la Oficina Nacional de Protección de la Propiedad Intelectual. Les envié todos los archivos con una única nota: si no sobrevivo a mañana, este es el testimonio de que Rachel Whitmore ha falsificado titularidades. Inicien la investigación de inmediato. Después, hice lo último. Solicité una cita con Rachel, sin abogados, sin intermediarios, sin seguridad privada. Nos vimos en el penthouse que ella alquilaba, pagado con el dinero del seguro que yo había ahorrado por décadas. Rachel abrió la puerta con una expresión que no logró ocultar del todo su sorpresa. No esperaba encontrarme lúcida. No esperaba verme de pie. Vestía una camisa blanca impecable, el cabello recogido en alto y una copa de vino tinto en la mano. Una imagen perfecta de mujer exitosa, si uno no supiera que todo lo que tiene fue robado a su propia madre. ¿Qué quieres?, me dijo con frialdad. Yo coloqué un pequeño USB sobre la mesa. Pruebas. Rachel soltó una risita nerviosa. ¿Me vas a demandar? ¿Crees que aún te queda tiempo? No, respondí sin apartar la vista. No busco un juicio. Busco recuperar mi dignidad. Y si tú pudiste robarlo todo, yo puedo transformar cada cosa robada en prueba contra ti. Su rostro palideció. Trató de sonreír, pero sus manos empezaron a temblar. Me puse de pie. La miré a los ojos, como si por fin pudiera ver quién era realmente mi hija, y no la reconocí. No iremos a juicio, le dije con voz firme. Tú sola vas a caer, porque la verdad no necesita ganar, solo necesita salir a la luz en el momento justo. 3 días después, las redes sociales estallaron. Investigan a Rachel Whitmore por falsificación de propiedad intelectual y abuso de tutela legal. Filtran grabación donde se insinúa que Rachel manipuló la muerte de su padre para tomar control del proyecto fundacional. Piden auditoría completa al fondo Memoria de Mamá por sospechas de lucro indebido. No celebré, solo regresé a mi vieja casa. Preparé una taza de té caliente y comencé a escribir lo que una vez me hicieron olvidar. No lo hice por una victoria, lo hice por todas las personas como yo, para que sepan que la memoria, cuando se protege con firmeza, puede convertirse en justicia. Ningún diario logró tomarme una foto. Ningún canal logró entrevistarme. No di declaraciones, ni conferencias, ni comentarios. Dejé que el mundo hablara sobre Rachel,
sobre la joven empresaria ambiciosa que ahora enfrentaba acusaciones de plagio contra su propia madre. Mi silencio fue el golpe más fuerte, y Rachel comenzó a perder el control. Los patrocinadores empezaron a retirarse. Un comité científico en Ginebra anunció la suspensión temporal del nombre de Rachel de la lista de candidatas al Premio Internacional en Medicina. La farmacéutica SIL retiró su financiamiento, y uno de los inversionistas más influyentes, Ramón Ortega, declaró sin rodeos: no invertimos en sueños construidos sobre recuerdos robados. El penthouse, donde Rachel me había citado días atrás, fue rodeado por la prensa, y por primera vez la vi aparecer en el noticiero nocturno, no como la hija brillante, sino como la posible protagonista del mayor escándalo de propiedad intelectual de la década. No sentí alegría, ni satisfacción. Solo abrí un viejo cajón y saqué una fotografía en blanco y negro, ya desgastada por el tiempo. George, Rachel, de 4 años, y yo, sentados junto a un piano. Recordé cómo solía pensar que, si una madre daba suficiente amor, su hija no sentiría la necesidad de arrebatar nada. Pero me equivoqué. El amor sin límites puede convertirse en el arma que usan contra ti. Entonces empecé a escribir. No demandas, no declaraciones, sino cartas, a mano. Las envié a un bibliotecario despedido por Rachel por no actualizar los datos con el formato correcto. Un paciente que recuperó la memoria de su esposa fallecida gracias a mi trabajo. Una joven estudiante que hizo sus prácticas bajo mi supervisión hasta que Rachel la eliminó del equipo. Solo escribí una frase. Aún recuerdo. 3 semanas después, comenzaron a circular publicaciones anónimas en redes. La señora Margaret fue la única en el centro que me ayudó a recuperar mi voz tras el derrame. Nunca pidió reconocimiento. Rachel me amenazó cuando me negué a firmar como autora de una investigación que no era mía, pero la señora Margaret me dio el original. Todavía lo tengo. Ella nunca buscó protagonismo, pero se merece recuperar todo lo que le arrebataron. Mi nombre volvió a ser buscado, no por escándalos, sino porque la gente comenzó a recordar lo bueno que Rachel quiso enterrar. Rachel contraatacó. Presentó una solicitud judicial para que me aislaran por comportamiento paranoide, fabricación de pruebas falsas y envío de correspondencia anónima incitadora. El tribunal aún no la aprobó, pero Rachel no esperó. Envió personas a intimidar a Elena. La amenazaron con demandarla por uso indebido de información médica. Helena desapareció 3 días. Cuando volvió, no dijo una palabra. Solo me entregó un pedazo de papel. Decía: no solo quiere la carrera, quiere borrar todo rastro, incluyendo a las personas. Y lo comprendí. Rachel ya había cruzado el límite, y ahora estaba dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera, incluyéndome a mí, su propia madre, Elena, la única testigo que me quedaba. Y ahora, ni siquiera ella tenía ya un camino claro para volver atrás. Esa noche, regresé a la vieja cabaña. Sobre la mesa, alguien había dejado un sobre sin remitente. Dentro, una tarjeta de memoria y una frase garabateada a mano. Grabación final. Conversación de Rachel con Daniel antes de la boda. ¿Alguna vez consideraron que usted no saliera viva de esta casa? Reproduje el audio. La voz de Rachel era tan fría, tan vacía, que por un segundo no la reconocí como hija mía. Si no quiere firmar la transferencia, es simple. Llamamos a emergencias, una inyección, y luego yo lloro ante las cámaras. Me estremecí. Creí haber soportado lo peor, pero esa grabación era la primera prueba clara de que Rachel alguna vez planeó matarme. Me senté. Escribí solo una línea, en letra firme, sobre una hoja blanca. Si desaparezco, entreguen esta grabación a la prensa. No estoy muerta, solo estoy recordando. Nunca imaginé que mi vida terminaría en una sala de juicio, pero aquella mañana de invierno entré al tribunal con el cuello bien cerrado, el cabello recogido, las manos ligeramente temblorosas y un sobre oculto bajo el forro del abrigo, el último fragmento que aún me pertenecía. Frente a mí, en el banco de los acusados, estaba Rachel. Pelo ondulado, blazer color crema, rostro inexpresivo. Lo que había entre nosotras no era distancia, era un abismo.
La Corte Suprema del Estado de Vermont abrió la audiencia pública por los cargos de suplantación de derechos de autor, apropiación indebida de bienes bajo tutela legal y conducta peligrosa hacia la persona protegida. Pensé que la fiscalía estaría de mi lado. Me equivoqué. En la primera hora, Rachel presentó un video editado a partir de un antiguo audio mío. Mi voz sonaba distorsionada, inestable. Yo ya no quiero vivir, no tengo motivos, no le digan a Rachel, yo no estoy bien. Silencio total. Su abogado se levantó. Esta es una evidencia clara de que la señora Margaret ha mostrado señales de deterioro cognitivo severo. Cuestionamos su capacidad civil para declarar o sostener acciones legales. Me quedé helada. Ese audio lo grabé una vez, sola, en un momento de crisis emocional. No era un testimonio, era vulnerabilidad, un instante frágil. Y ahora, era un arma, una herramienta que Rachel usaba para pintarme como demente ante la ley. Miré hacia el asiento de los testigos, vacío. Elena no había llegado. El juez ordenó un receso de 20 minutos. Salí al pasillo, y entonces recibí un mensaje, una imagen, sin nombre, sin texto adicional. La abrí. Era mi cabaña, en llamas, reducida a cenizas. Debajo, una única frase. Si me arrastras contigo, borraré hasta tu pasado. Me derrumbé. Rachel lo había hecho. Había destruido el único lugar donde aún quedaban rastros reales de mí. Las cartas de George, los diseños originales, las grabaciones que aún no había copiado. No necesitaba matarme, solo tenía que borrar mi memoria, mi historia, mi huella. Cuando se reanudó el juicio, los abogados de Rachel presentaron nueva documentación, un informe médico donde constaba que yo había estado internada en una clínica psiquiátrica, el mismo chequeo al que Rachel me llevó con engaños. También adjuntaron un formulario que supuestamente envié yo misma. Tenía mi firma, pero era solo una imagen escaneada, manipulada. Me levanté, temblando de rabia. Mi voz se quebró al hablar. Todo esto es una farsa. Ellos quemaron mi casa. Yo no estoy mintiendo. El juez golpeó el mazo con firmeza. Señora Margaret, le ruego mantener la compostura. De lo contrario, me veré en la obligación de pedirle que abandone la sala. Salí, sola. El cielo estaba cubierto de ceniza, y el viento me golpeaba el rostro como si quisiera recordarme que ya no me quedaba nada. Me senté en las escaleras frías del tribunal. Una niña pasó junto a mí, jaló la mano de su madre y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿esa señora es la loca de la televisión?» No la culpé, solo recordé cuando Rachel tenía 3 años y me acompañó a este mismo edificio. Me preguntó con voz pequeña: «Mami, ¿la gente siempre cree en la verdad?» Yo sonreí y le dije: «Si uno guarda bien sus recuerdos, la verdad nunca desaparece». Hoy soy yo quien tiene que repetir esas palabras, para mí misma. Esa misma tarde, recibí un correo desde una dirección desconocida. no.reply.archive94@protonmail.com. Asunto: ya no puedo seguir callando. Adjunto: un video de 11 minutos. Lo abrí. Era Elena. Estaba en lo que parecía un hotel. Su voz era tenue pero firme. Perdón por no presentarme al juicio. Me amenazaron. Pero antes de huir hice una copia completa de los archivos. Aquí está el diseño original con la firma de George y los correos que Rachel le envió a Daniel hablando sobre el plan para deshacerse de su madre antes de la boda. Ya envié los originales al fiscal. La señora Margaret no sufre ningún trastorno. Ella es la única que todavía guarda los recuerdos verdaderos. Lloré, no por tristeza, sino por alivio. 3 días después, el tribunal ordenó suspender el juicio de forma temporal y reabrir la investigación. Rachel no se presentó. Pronto comenzaron a circular rumores. Se decía que había tomado un vuelo rumbo a Islandia, un país sin tratado de extradición con Vermont. La prensa lo llamó la huida de la genia falsificada. ¿Y yo? Yo no dije nada. Solo volví al terreno humeante donde una vez estuvo mi cabaña. Entre las cenizas, encontré un bloque de metal ennegrecido, la carcasa de la caja donde George solía guardar nuestras cartas. La abrí, y dentro estaba intacta una cinta de cassette. Los bordes estaban chamuscados, pero la etiqueta aún se leía con claridad. Margaret, versión sin editar. Bin Docus, Jus Doxan, Sequis fui al estudio de sonido. Reproduje la cinta, y ahí estaba mi voz, clara, íntegra, verdadera. No necesito ser reconocida. Solo quiero recordar que viví, que amé,
y que no me quedé callada. Le envié la grabación a mi abogado, no para acusar, sino para dejar constancia de algo mucho más vital, que yo existí, como soy, como fui. Me paré frente a las cenizas aún tibias de lo que alguna vez fue la primera casa que compartí con George. Una parte de mí había aceptado que mi pasado, mis memorias, se habían quemado por completo, pero entonces algo me llamó la atención. Una pequeña placa de piedra en la base del muro, con las iniciales MW 1985, no estaba donde debía. Me arrodillé, quité con cuidado la tierra húmeda. Y ahí estaba, una caja de madera sellada, sin rastro de fuego. La abrí. Dentro, los planos originales de la casa. Y entonces lo recordé. En 2022 había hecho algo que ni siquiera Elena sabía. Cambié en secreto la dirección registral del inmueble que contenía mi legado, trasladándolo a la casa contigua, una propiedad nunca asociada a mi nombre. Ya entonces presentía que Rachel rastreaba mis movimientos con GPS, y sabía que si no encontraba documentos, lo destruiría todo sin más. Y eso fue exactamente lo que hizo. Rachel quemó la casa equivocada. La verdadera sobrevivió. A la mañana siguiente crucé la puerta de esa habitación intacta. Había tanto silencio que podía oír mi propia respiración. Sobre el escritorio, el mismo portarretratos antiguo. En el armario de madera, sobres y cartas aún sin abrir. Los registros originales de los pacientes, limpios, ordenados, sin una mota de polvo. Encendí la luz, y el brillo iluminó la vieja pizarra de madera donde George había escrito. No necesitamos que nuestro nombre aparezca en las placas. Basta con que alguien recuerde. Me senté, y por primera vez en meses sentí que aún podía empezar de nuevo, pero Rachel no se detuvo. Desde su escondite, autorizó la creación de un nuevo fondo con un nombre brillante y siniestro, Mothers of Memory, presidido por un nombre falso. Desde ese fondo comenzó a actuar. Envió solicitudes a todos los bancos, declarando que yo había perdido capacidad legal y exigiendo el bloqueo de mis cuentas. Suspendió las becas que yo había creado para niños en situación vulnerable, alegando irregularidades administrativas. Pidió formalmente al asilo donde estuve internada que no intentaran restaurar mi dignidad pública, ni reconocer mi nombre, solo mantenerme estable y fuera del contacto social. Yo, quien una vez di una charla TED en 2011 sobre el poder de la memoria, ahora figuraba como paciente con trastorno crónico sin necesidad de intervención especializada. No quería solo silenciarme, quería borrarme. Llamé a mi abogado. Quiero publicarlo todo, cada grabación, cada documento, cada testigo. Hubo un silencio, y luego su voz vacilante. ¿Estás segura? Si hace esto ya no habrá marcha atrás. Rachel podría regresar. Asentí, sin dudar. Ella ya está de regreso. 3 días después recibí un sobre sin remitente. Dentro, un boleto de avión de Bayonne a Boston, a nombre de R.W. Y una nota escrita a mano, con tinta desvanecida. Ver a mamá por última vez, no para pedir perdón, sino para terminar. Me quedé sentada en la habitación, en silencio absoluto, sin cámaras, sin reporteros, solo yo, y una última anotación escrita en mi cuaderno. He perdonado. No porque ella lo merezca, sino porque no quiero que su rabia sea lo único que quede de mí. Me levanté, abrí la puerta yo misma y esperé. No para pelear, no para ganar, solo para mirar, por última vez, a la hija que una vez di a luz y que ya no reconozco. La abrí cuando la luz del atardecer apenas alcanzaba las copas de los pinos. Rachel estaba ahí, sin maleta, sin flores, solo vestida de negro, con los ojos vacíos, ni fríos ni arrepentidos. Pasa, le dije. Todo estaba igual en la casa, las paredes de madera, la mesa de té, el marco de fotos descolorido y un pequeño micrófono oculto entre los libros del estante, disfrazado como un simple adorno. Rachel no lo sabía. Pero cada palabra que intercambiáramos sería grabada, no para acusarla, sino para que la memoria quedara intacta. Nos sentamos frente a frente. Rachel sonrió con esa sonrisa que uno ya no sabe si es resignación o ironía. No vine a pedir perdón, mamá. Lo sabes, asentí. Lo sé. Solo quería que supieras que ganaste, que ahora todos te admiran. Y yo soy la víbora,
Me cancelaron contratos, me borraron de fondos, lo perdí todo. Guardé silencio. ¿Estás feliz ahora? Negué con la cabeza. Number, porque desde el momento en que decidiste tratarme como una sombra, las dos perdimos. Rachel apretó los labios. Sus ojos temblaron un segundo. Saqué una grabadora y la puse sobre la mesa. Esta será la última vez que conserve tu voz, le dije. No para usarla en tu contra, sino para recordar que una vez hubo una hija aquí, una que aún tenía elección. Rachel se levantó. No me arrepiento. Si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría. Solo cambiaría una cosa. No dejaría que sobrevivieras. No me alteré, solo serví el té. Esa es la diferencia entre tú y yo, Rachel, le dije. Yo vivo para preservar, tú vives para borrar. Rachel se dio vuelta, caminó hacia la puerta. Rachel, la llamé, se detuvo. No te perdono, pero ya no te llevo conmigo. ¿Y tú? Dijo sin mirarme. ¿Aún recuerdas? La miré directo a los ojos, y por primera vez hubo silencio. Después de que se fue, saqué el pequeño USB escondido detrás del estante. No lo envié a la prensa, no lo llevé a juicio. Solo lo mandé a 12 personas. 12 que alguna vez fueron silenciadas por Rachel. 12 que merecían recuperar su voz, con un mensaje. No necesito que el mundo recuerde mi nombre, solo que ustedes conserven la memoria por todos los que alguna vez fueron olvidados. 3 meses después, me mudé a una casita junto al lago, sin internet, sin ascensor, solo la luz de la mañana y las risas de un pequeño taller de pintura que abrí para mujeres mayores, que aún tenían algo que contar. Ya no soy directora, no soy víctima, no soy una mujer que ha perdido la razón, soy la guardiana de la memoria. Un día, al final de una clase, se me acercó una joven. Me dijo, mi mamá me pidió que, si algún día la conocía, le dijera esto. Gracias por atreverse a no perdonar. Sonreí. ¿Y quién es tu mamá? Pregunté. Ella respondió. La mujer que se levantó cuando nadie creía que usted fuera real. La que recordó gracias a una historia que usted contó. Me senté sola en el banco de madera al fondo del aula. La luz del sol caía en fragmentos. No había tribunales. No había títulos, ni placas con nombres. Solo quedaba una primavera sin nombre. Y una madre que al fin se había recordado a sí misma. Existen dolores que no se gritan ni se muestran con bofetadas. Son silencios prolongados durante años. Son miradas frías de aquellos que una vez cargaste en tus brazos. Esta historia no es solo una advertencia sobre la traición de los hijos, sino también un llamado de despertar para todas las madres que han entregado tanto, que han olvidado que también son personas, con derecho a ser respetadas, protegidas y, sobre todo, con derecho a decidir si quieren perdonar o no. Vivimos en un mundo donde todo lo que no se publica parece no existir, pero la memoria, aunque no se comparta, aunque no reciba premios ni reconocimiento, es el legado más poderoso que una madre puede dejar. Y si hoy sientes que te han borrado, que te han silenciado o que ya no te recuerdan, no lo olvides. Mientras tú sepas quién eres, nadie podrá reescribir tu verdad. Gracias por escuchar esta historia. Si quieres conocer otros relatos reales del alma, sobre un hijo que me traicionó, comenta con el número 1. Sobre una hija que me trató con crueldad, comenta con el número 2. Sobre una nuera que me vio como una extraña, comenta con el número 3. Sobre un yerno que quiso quedarse con todo, comenta con el número 4. Escucharemos y contaremos cada historia, con la voz de una madre que ya no está dispuesta a guardar silencio. Esta es una historia de ficción, creada únicamente para transmitir una lección significativa. Todos los nombres y personajes son completamente ficticios.